Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora de la mañana ya se dan cita para participar de esta reunión familiar por Internet. Bienvenidos. Les estamos saludando a todos nuestros queridos hermanos en Cristo, no solamente en Fusagasugá, en Cundinamarca y en Colombia, sino también a todos aquellos hermanos y de diferentes congregaciones que a esta hora también se congregan o en sus diferentes horarios de acuerdo a su país para participar de este espacio. Bienvenidos a los que están en Colombia y por fuera de Colombia. También estamos saludando a todos nuestros queridos familiares y amigos aquí en el país y por fuera de las fronteras colombianas. Bienvenidos. Y a todas aquellas personas que están entrando a los programas cada mañana en la lectura de la Biblia por curiosidad, por invitación, porque han recibido el link, porque ya son creyentes y quieren alimentarse, bienvenidos. Pero aquellos que están escuchando estos espacios y aún no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, bienvenidos y los invitamos a que este domingo 9 de enero del 2022 sea el gran domingo de la salvación, que le digan al Padre que aceptan lo que sucedió en el Calvario hace más de 2000 años, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que acepta este mensaje de salvación, mensaje completamente gratuito, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que recibe el mensaje y lo cree. Y esa sangre derramada en la cruz limpia de todo pecado pasado, presente y futuro al que acepta este regalo del cielo. La tumba quedó vacía, la cruz también quedó vacía, la deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. Y a ustedes también, queridos amigos, no dejen pasar este domingo de balde. Díganle al Señor que aceptan la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para su salvación y salvos serán. Repito, completamente gratis. Precisamente tengo aquí la versión Reina Valera del 60, donde nos dice que Jesús calma la tempestad. Se presentó una tempestad, pero pavorosa, en una noche y madrugada, cuando los discípulos estaban con Jesús. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana, y es un tema que yo creo que nos va a ayudar muchísimo, porque vamos a aprender varias lecciones en este pasaje tan corto, que apenas tiene unos 5 o 6 versos, pero que serán de gran ayuda porque estamos comenzando el año, tenemos grandes expectativas, hay incertidumbre y por qué no decirlo, hermanos, también hay temor. Y saben una cosa, si bien es cierto el Señor dijo no temáis, más de 400 veces se pronunció este mandamiento en la Biblia, hay temores que son sanos. Lo que el Señor nos quiere decir es que no permanezcamos temerosos, pero de verdad que hay temores sanos. Por ejemplo, si usamos un tapabocas, si usamos prudencia en los sitios donde nos dicen que debemos guardar distancia, lo hacemos en cierta forma como con temor, ¿no? A no contagiarnos. Es un temor sano. Si nosotros sabemos que llegó un circo a la ciudad y se escapó un león y no salimos a la calle, pues es por temor, pero es un temor sano. Pronto el circo se irá y el león aparecerá y el miedo pasará. Pero hay temores, hay miedos que son sanos. Nos van a hacer una intervención quirúrgica, vamos a ir a esperar un resultado que tenemos duda. Hay temor, hay miedo. O sea, hermanos, que no es malo tener ciertos temores y ciertos miedos que son temporales, que no son permanentes. Pues aquí vamos a ver lo que pasó con estos hombres que de la mano del Señor pasaron por un momento bien, pero bien difícil. No dejen de enviar, hermanos, la aplicación que aparece ahí en sus monitores para que otras personas estén en la lectura de la palabra del Señor. Repito, ya estamos finalizando Isaías. Dios mediante, el martes comenzamos con estas lecturas y en la semana, con la ayuda del Señor, entraremos a ver Jeremías.
qué libros para traer enseñanza. Unas, hermanos, a este colectivo y vamos a la Biblia todas las mañanas a las 5 con la ayuda del Señor. Nuestro tema entonces, que nos estuvo compartiendo el hermano John, Jesús calma la tempestad. Ya vimos el domingo pasado que no hay magia el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Las uvas, la ropa amarilla, el salir corriendo con la maleta, eso no va a cambiar nada. No tiene ninguna magia, ¿no? Ya lo vimos, que es una noche como cualquiera otra, excepto por el escándalo de fin de año que no ha terminado. Dios mediante está terminando esta noche, Dios quiera, que termina la temporada y comienza definitivamente el nuevo año. Ahora que finaliza la temporada festiva, entramos a la realidad del nuevo año. Los medios de comunicación informan las cifras de la gran escalada de contagios y fallecimientos por el tema de virus y pandemias. Nos tienen todo el día dándonos esa información. No la podemos evitar. La recibimos, oramos, pensamos, nos cuidamos, pero las cosas están complicadas. También los analistas empiezan a hablar de la crisis económica mundial que vendrá y las consecuencias para todos los sectores de la humanidad. Una crisis económica que ya estamos empezando a sentir también en la parte de la salud, las EPS, los hospitales, las clínicas, centros de salud colapsados, hermanos, por la situación que está presentándose, que está subiendo como resultado de las fiestas de fin de año. Entonces, hermanos, con estas noticias, es muy fácil llenarse de temores ante el riesgo que nos rodea, hermanos. Nos rodea a todos, temor al contagio, a perder familiares, a la quiebra de la empresa, a perder el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. A que no me den la cita médica, a que no me den la medicina, a que esté la vía cerrada. Es decir, podemos llenarnos de temores en un momento dado, como les dije. Temores sanos, hermanos. Hoy veremos lo que pasó con los hombres del Señor, estando Él ahí. En este pasaje que nos relata Marcos en el Evangelio, los discípulos en obediencia a Jesús zarpan en medio de la oscuridad. De repente aparece una tormenta, se llenan de temor, las aguas inundaban la barca, sus vidas están en peligro. Los que no conocemos el asunto del mar, escuchamos historias que nos dan miedo. Ahora, imagínense ustedes a la medianoche o al amanecer, hermanos, en medio del mar, donde ahora pues hay muchos elementos y muchos aparatos electrónicos de última gama para la navegación. Pero en aquella época, ¿qué, hermanos? A pura experiencia, a pura intuición, hermanos. Y ellos, a pura fe, hermanos. Haciendo una comparación, la tormenta para nosotros es esta pandemia que lo ha inundado todo, atemoriza a la sociedad, tiene en jaque a los gobiernos, ha cobrado muchas vidas y afectó toda nuestra economía. Esa es la gran tormenta por la que estamos pasando en el mundo. Todo el mundo, hermanos. Los discípulos, en su desesperación, empezaron a sacar el agua de la barca. Jesús va con ellos, pero duerme. ¿Qué tal? El maestro está durmiendo. La situación se agrava y el miedo aumenta. Entre más saquen y saquen agua, pero las olas traían agua sobre la barquilla y estaba anegándose, es decir, a punto de perecer ahogados. Y el Señor Jesús durmiendo, como irónico, ¿no, hermanos? ¿Qué hacer ante el temor y la angustia? La gran pregunta. Esta nos atañe hoy, esta pregunta, que ellos se la pudieron hacer o formulamos leyendo la Biblia, pero la aplicamos hoy a lo que estamos pasando, con lo que está sucediendo en el mundo, en nuestros pueblos, veredas, aldeas, en todas partes lo que está pasando. ¿Qué hacer ante el temor y la angustia? ¿Qué hacer con la ansiedad y cómo responder como creyentes, como cristianos, sobre el antídoto para esos temores? Es decir, ¿qué hacemos con lo que está pasando, con lo que va a venir? Claro, el futuro no estamos aquí profetizando, pero las cosas como se están dando, desde luego van a traer consecuencias, sumándole a esto, hermanos, algo que poco se trata, la grave crisis mental que está consumiendo,
que está inundando también los hogares en todo el mundo, hermanos. Esto está llevando a la depresión, a la tristeza, melancolía, también al suicidio, a la contienda familiar. Es decir, la situación se está agravando. ¿Qué hacemos? ¿Qué antídoto podemos tener? ¿Qué medicamento para nosotros y también para otros podemos suministrar, hermanos? Complicada situación. Bienvenidos a nuestro tema. Un clamor en la oscuridad. Qué terrible tuvo que haber sido esto. Ni parecido, desde luego, a la pandemia, porque Dios mediante está pasando. Vendrá otra y estará pasando. Dios tiene el control. La pandemia no va a acabar con la humanidad. Con la humanidad va a acabar el pecado. ¿Cuál pecado? El de rechazar a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Ese es el que va a acabar con toda la humanidad. Estas pandemias pasarán, hermanos. Pero la Biblia lo dice en Mateo. Pestes, pandemias, fiebres, hambrunas, desastre. Está escrito, hermanos. De ahí que debemos tener es mucha fe, mucha confianza en la palabra del Señor, predicar el Evangelio y seguir adelante porque pronto aparecerá Jesucristo por su iglesia. Y el que aceptó la obra de Él en el Calvario partirá para estar eternamente con Él. El que le rechazó, lamentablemente, irá a la gran tribulación donde se salvará el pueblo de Israel, pero millones y millones de personas morirán y morirán eternamente. Habrá salvación para unos, pero condenación para otros. Un clamor en la oscuridad. Qué tremendo este clamor. Lo trae Marcos capítulo 4, versos 35 al 45. Pueden abrir sus Biblias para comparar, hermanos, lo que estaremos leyendo. Un clamor en la oscuridad. Vamos a nuestro tema. Marcos 4:35, es muy rápido, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién está hablando? Jesús. Cumpliendo su ministerio, Jesús y los discípulos salieron de noche en una barca desde Capernaum, en la costa noroeste del mar de Galilea, rumbo hacia el sudeste, a la tierra de los Gadarenos. No sé si se acuerdan de esa palabra, donde están los endemoniados de Gadara, ¿no? Un evangelista habla de uno, otro habla de dos, pero allí va a llegar el Señor con sus discípulos. Tengo aquí subrayada la palabra, pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos leer con propósito, poniéndole mucha atención a la Biblia. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, Marcos 4:35, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí recuerdo a Abraham, cuando subió para el sacrificio de Isaac, su hijo. ¿Qué le dijo Abraham a las personas que los acompañaron hasta cierto lugar? Quédense aquí, espérenos que yo y el muchacho regresaremos. Él tenía la fe que iba a regresar. Por más que el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo, él obedeció, pero tenía una fe inamovible. Él les dijo a ellos, espérenme que nosotros vamos a regresar. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? Pasemos al otro lado. Es decir, no miremos a ver cómo nos va. O lancémonos a ver qué pasa por el camino. Cuando Él dice pasemos al otro lado es porque es una realidad. Es porque es un hecho, hermanos. Es porque está hablando Dios, hermanos. Nada. Va a evitar. Habrán circunstancias, pero el viaje se cumple. Porque se cumple, hermanos. Van a suceder circunstancias muy graves para los apóstoles. Pero el Señor dijo, pasemos al otro lado. ¿Es por qué? Porque van a pasar, hermanos. Pero todavía pues ellos no captaron eso. Nosotros hoy en día, porque ya leímos la historia y el relato, no es que sepamos mucho, sino que claro, estamos aprendiendo. Cuando Él lo dijo, pasemos, es porque es una realidad. Esto nos ayuda muchísimo a fortalecer la fe, porque hay mucha incertidumbre al comienzo de año. Y lo que estamos buscando con este tema es que nos fortalezcamos en la fe, porque van a venir tormentas. No sabemos cuándo, cómo, dónde, pero van a venir, hermanos, por la situación que se está presentando, y qué bueno estar fortalecidos en la fe. ¿Qué motiva a Jesús a viajar a Gadara? Él está cumpliendo su ministerio. Él sabe lo que se va a encontrar en Gadara, hermanos. Él va a liberar unas personas, las va a arrancar de los brazos de Satanás, hermanos, como está en Marcos capítulo 5, que ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo que sigue.
pero él va para Gadara, hermanos. Eso lo motiva, a cumplir su ministerio. ¿Por qué viajar de noche? Bueno, el Señor quiere descansar un poco, como ya lo veremos. Hay otras barquillas ahí, entonces quieren seguirlo, 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 quieren hacerle rey, quieren buscar solo sus milagros, quieren buscar solo sus sanidades, y él está pues atendiéndolos de todas maneras, pero está cansado por una razón: él es humano en ese momento. Así como es Dios, él es divino, 100%, 100% está siendo humano ahí, porque vino a la tierra el Dios a caminar con el ser humano. Vino por nosotros, se hizo humano a través de María hace más de 2000 años, creció, está cumpliendo su ministerio y quiere seguir liberando perdidos, hermanos, hasta hoy. Hoy solamente que lo está haciendo a través de nosotros con la predicación del Evangelio. Ahí lo hizo personalmente, ahora nos delegó a nosotros buscar esos perdidos. Está viajando de noche, quiere estar solo, quiere descansar un poco, van a un sitio donde hay pocas ciudades, poca gente, poca multitud, y él escogió mejor la noche. La noche es muy tranquila para viajar en algunos sectores. Ahí va Jesús con sus discípulos, rumbo a Galilea. Vemos ahí en el mapa, hermanos, que van a descender de Capernaum a la región de los Gadarenos, pero deben pasar por este lago. Algunos le dicen el mar de Galilea. Dice, el mar de Galilea está situado al norte del Valle del Jordán. Tiene unos 20 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho. Es grandecito este lago. Su lecho es una depresión rodeada de colinas, especialmente en el lado oeste con sus escarpados acantilados. Ofrece ciertos peligros, hermanos. Luego de una dura jornada, Jesús desea ir a este lugar para descansar un poco, evitar la multitud y seguir su ministerio en aquel lugar. Ese es el propósito de viajar de noche, hermanos. Y yo creo que también se va a presentar una prueba. ¿Por qué será, hermanos, que de noche se presentan las complicaciones en enfermedades, en angustias, en pensamientos? Y va a llegar la noche de la prueba para estos hombres, hermanos. Marcos 4:36 nos dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron, está hablando de sus discípulos, como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Es decir, que se encargaron los discípulos de esto. El Señor como que no hizo nada, se dejó llevar. Él dio la orden, pero ellos lo transportaron. ¿Por qué? Porque son expertos marineros, son hombres de pesca, tenían sus empresas. Entonces para ellos fue un asunto completamente normal. Aunque Jesús dio la orden de viaje, respetuosamente permite que los discípulos, como expertos marinos y navegantes, lo lleven. Se dejó llevar el Señor. No hubo ninguna condición. ¿Hay preparativos de viaje? Ninguno. Vamos para allí, dijo el Señor. Ellos obedecieron, hermanos. ¿Alguna objeción por parte de los discípulos? No. Hubieran podido decir, pero maestro, descansemos un poquito. ¿Por qué no nos quedamos acá? Mire que es de noche. Mire que puede haber peligro. Ellos no objetaron como muchos creyentes que objetan cualquier salida para evangelizar, cualquier salida para reunirnos, cualquier actividad que se pueda programar por parte de la iglesia. Hay algunos creyentes, algunos que le ponen obstáculo a todo. Ellos, imagínense de noche, pues ellos conocían el mar, pero dijeron, vamos, lo que digas, maestro, como dijo Isaías, ¿no? Heme aquí. Ellos estaban dispuestos. Qué bueno estar dispuestos para lo que el Señor quiere dentro de la obra, hermanos, para que cumplamos el ministerio, para que hagamos el papel de evangelistas. Qué bueno no poner obstáculos, hermanos. Llueva, truene, relampaguee, hagámosle. El Señor va con nosotros, Él va en la barca. Solo que en esta oportunidad Él no va dormido. Ahí estaba cansado, pero ya está a la diestra del Padre. Ahí estaba en la tierra, hermanos. El viaje transcurre con toda normalidad después de la explicación por parte de Jesús sobre el reino de Dios. Él estuvo hablando, explicando, colocando al Padre, al reino, la vida eterna. Habló por parábolas, viene de dar varias explicaciones, varias enseñanzas, varias lecciones, y entonces van en la barca, van conversando, algunos irán durmiendo, otros irán jugando, molestando, van todos ahí, los discípulos y el Señor. Un viaje tranquilo, hermanos. Nos damos cuenta que los discípulos estaban en plena fe y obediencia, van dentro de la voluntad de Dios. Esto es interesante hacer claridad. Ellos están siendo hombres de fe y de obediencia. El Señor
les va a hacer una pregunta más adelante, pero por ahora ellos van en fe porque ellos no colocaron obstáculos. Vamos contigo, Señor. Y van dentro de la voluntad de Dios. O sea que es posible que sucedan pruebas estando en la voluntad de Dios. Pues vamos a ver. Es hermosa la vida cristiana, hermanos, cuando todo marcha con tranquilidad. Trabajo, salud, familia, enfermedades superables. Es tranquila la vida cristiana cuando todo marcha bien. Y saber que la presencia de Dios está presente con una pequeña redundancia en nuestro diario caminar es hermoso, hermanos. Estamos bien, hay alimentación, chirrea la paila, no se goterea el techo, encontramos la consulta, la medicina, nuestros hijos están bien, hay unos trabajando, otros producen así. Bueno, qué felicidad la vida cristiana cuando todo marcha bien. ¿Alguna duda embargaba a los discípulos? Ninguna. Contentos, gozosos, van con el maestro ahí, hermanos. ¿Qué problema tenía? ¿Qué duda? Ninguna, todo estaba tranquilo. ¿Por qué dice el Señor? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya en 1 Corintios 10:12, el Señor siempre dice esto para nosotros. O sea, cuando estén las cosas tan tranquilas, no estemos tan confiados. En el sentido de, ¿qué puede pasar? O presagiando lo que no ha de llegar. No, si estamos con el Señor, estemos tranquilos, pero firmes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vamos a ser probados. Y entonces debemos estar firmes en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Él, para no caer. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, es muy, muy fácil en un momento dado ser derrumbados, hermanos. Que la fe quede en el piso en medio de alguna prueba. Pues ahí está, hermanos. Dice la palabra del Señor en Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, se iba a hundir. La situación está complicada. Comenzó intempestivamente una tormenta que los puso en jaque, hermanos. Como las pandemias colocan en jaque inesperadamente a todo el mundo, hermanos. Repentinamente, en medio del lago y un viaje tranquilo, una violenta tempestad apareció y todo cambió, claro. Todo cambia, hermanos, cuando vienen las pruebas. El origen de este fenómeno tiene varias opiniones. Hay algunos que dicen, algunos especialistas, que pudo haber sido de origen satánico esta tempestad. ¿Por qué? Porque el Señor iba para un sitio que era como un territorio de Satanás, donde estaba él como reinando allí, poseyendo a algunas personas endemoniadas. Es un comentario, hermanos. Es posible. Dios permitió cuando Job que el enemigo hiciera muchísimas cosas para tratar de destruirlo, pero Job estaba en manos del Señor. Los discípulos han escuchado su palabra, ahora Jesús aprovecha el momento para un examen inesperado, ya que esa palabra debía fortalecer su fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Ellos vienen de escuchar todo el tiempo la predicación, las enseñanzas, las lecciones que ha dado el Señor Jesús, el Maestro. Ellos vienen llenos de la palabra, pero ¿qué? Es muy posible que haya harta palabra en la mente, en el corazón nuestro, pero harta palabra que la estemos leyendo, pero que la fe no crezca, es decir, no se fortalezca. Pues el Señor va a hacer un examen para saber lo que dice Santiago, ¿no? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Siendo obedientes seremos probados. Una buena pregunta. Las personas que oran, que leen la Biblia, que meditan, que son de buen testimonio, que están caminando con el Señor, ¿pueden ser probadas? Pues ahí lo vemos. Ellos vienen con el Señor, ellos son obedientes al Señor. Y mire lo que aparece, una prueba, hermanos. ¿Qué hace Jesús en medio de la prueba? Está literalmente durmiendo, viene la pregunta más adelante. ¿Qué va a hacer el Señor en medio de la prueba? ¿Él está pendiente o no? O sencillamente se durmió y de allá que se muera o que se levante o que haga lo que sea, el que sea. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? ¿O qué va a hacer Él? La situación está complicándosele a sus discípulos. Es bueno recordar que horas antes el Señor había predicado sobre la importancia de la fe.
¿Cómo lo enseñó él? ¿Se acuerdan? Con el grano de mostaza. Allá el maestro instó a los oyentes a que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Ahí está en la Biblia, hermanos. Él está hablando de la fe, pequeña, como casi la cabeza de un alfiler. Es la semilla de mostaza. Dice el Señor, tenga esa fe. Él no está pidiendo que tenga toneladas o costaladas de fe, sino una fe. El asunto no es tener harta o poca o mucha, sino en quién es que tiene uno la fe, en quién ha puesto la fe, en mis fuerzas, en mi academia, en mi plata, en mi religiosidad, en mi iglesia, en mi pastor, en mis oraciones o en las oraciones de fulano, en quién tengo puesta la fe. Eso es lo que al Señor le interesa saber, porque fe tenemos todos, en nuestro trabajo, en lo que van a hacer mis hijos, en lo que voy a hacer mañana, yo tengo fe, pero ¿en qué o en quién? La fe que se requiere es fe en Dios. Aquí el Señor quiere saber en quién tienen puesta la fe de ellos. ¿Dónde está? Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Responderían ellos con fe ante esta peligrosa situación, hermanos? Es muy fácil culparlos a ellos o lanzar juicios, pero yo creo que muchos de nosotros tambaleamos en momentos difíciles. ¿Cómo debemos responder en momentos de prueba? Con angustia, trabajando con nuestras propias fuerzas. Ellos lo están haciendo en este momento así. Están en sus propias fuerzas trabajando. Ellos, de repente, yo creo que ni se acordaron que Jesús estaba ahí en medio del miedo, hermanos. ¿Estamos preparados para afrontarlos, los momentos de prueba? ¿O simplemente somos creyentes nominales y podemos cargar la Biblia, pero cuando viene una crisis, entonces empezamos a hacer acusaciones o buscar salidas fuera del Señor? Eso se da, hermanos, que en momentos de crisis hay gente que coge para todas partes, sale como volador sin palo, hermanos, sin saber para dónde va en los momentos de crisis. Por eso antes viene la aclaración tan linda que es la vida cristiana sin problemas. Pero cuando vienen los momentos de crisis es cuando se refleja nuestro carácter. Aquí va a salir a flote la fe de ellos. Lo que escucharon, lo que aprendieron, son hacedores o no de la palabra. Ahí viene la prueba, hermanos. ¿Cómo se puede afrontar? ¿Aplicamos lo que aprendemos de la palabra? Ahora que estamos leyendo la Biblia todos los días, es bueno saber, hacer este examen. ¿Yo estoy aplicando lo que estoy aprendiendo? ¿Lo aplico diariamente en mi vida? ¿Lo uso, esas remas que nosotros tratamos de aclarar, de subrayar, de resaltar? ¿Las aplicamos en nuestra vida diaria? ¿O simplemente somos lectores de la Biblia que nos estamos llenando de conocimiento? Eso es bueno tenerlo claro. ¿Soy hacedor de la palabra o soy tan solo oidor? Ahí viene la prueba para ellos, hermanos. Y él estaba en la popa durmiendo, dice Marcos 4:38, durmiendo sobre un cabezal. Este cabezal es posible que sea como un cojín de cuero. Sería el único que estaba en la barca como para que se siente alguien. Así se llamaba el cabezal, hermanos, o se llama. Posiblemente un cojín de cuero. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué opinan, hermanos, de este llamado? Esta es una especie de oración porque hablar con Dios es orar. Ellos están hablando ahí con Dios, con Jesucristo, con el Maestro. Pero mire la forma en como ellos se dirigen. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué le pasó? ¿No le importamos? ¿No tiene respeto por nuestras vidas? Es decir, le están diciendo de todo con esta pregunta. Somos nada para usted, somos simplemente compañía. ¿Qué somos? ¿Sabe que es un peligro cuando viene la prueba? Dirigirse de mala forma al Señor, hermanos. Y esto sucede en mucho creyente. Termina lanzando cualquier cantidad de palabras. Humanamente estaba cansado, hermanos. Repito, humanamente estaba cansado. 100% humano, 100% divino. Al fracasar en superar la prueba con sus propias fuerzas, porque ellos estaban trabajando solos, sacando el agua y sintiendo la muerte, por fin acuden al Salvador. Esto me hace acordar de la mujer del flujo de sangre. Gastó todo lo que tenía en médicos, buscando por todos los lados yerbateros y medicinas. Cuando ya no le quedó absolutamente nada y estaba para morir, buscó al Señor. Qué triste cuando dejamos al Señor Jesucristo de último, cuando queremos en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestra prepotencia resolver las cosas. Déjeme a mí que yo pueda, déjeme solo. Pero sabe una cosa, lejos de mí
nada podéis hacer, dice el Salvador, hermanos. Nada. Estaba dormido literalmente Jesús, claro. Estaba dormido literalmente, físicamente cansado. Quería descansar, pero también aprovechar la oportunidad para la prueba, hermanos. ¿Fue correcta la forma de despertarlo? No. Ahora, todos en momentos de angustia oramos incorrectamente. Lanzamos palabras, bueno, se complica la vida, pero no fue correcta la forma de despertarlo. Hubieran podido decirle, maestro, ayúdanos. Estamos en un momento de confusión, Señor, oriéntanos, ¿qué hacemos? Pero la forma de despertarlo es, ¿qué? ¿Se olvidó de nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No? Nos sacó de Egipto para matarnos, pues. Aquí está sucediendo lo mismo. Nos mandó aquí a morirnos en la mitad del mar. Muchas palabras van implícitas en esta pregunta, hermanos. ¿Justifica las circunstancias ese trato a Jesús? Por más que tenemos problemas y tengamos dificultades, nunca podemos perder la reverencia, la piedad y el respeto al Creador del universo. Nunca, hermanos. Por difíciles que sean los momentos, por tormentosa que sea la vida, humildad, sencillez, oración y esperar, dice el Salmo 37. Es que repetimos muchos versos de la Biblia, pero por repetición. Y Él hará, confiemos en Él, y Él hará, es decir, esperar en Él. No justifica ninguna circunstancia, por difícil que sea, dirigirse de manera irrespetuosa al Salvador. ¿Y cómo se escucha eso? Eso en las iglesias. Aún en la sola presentación en las iglesias ya falta mucho respeto, falta piedad, devoción hacia las cosas del Señor. Bueno, los momentos son difíciles para ellos, pero bien difíciles. ¿Es correcto buscar a Jesús a última hora? No es correcto. El ideal es que tan pronto como se vio que se acercaba la tormenta, porque tuvo que haber empezado con vientos, eso no fue que cayó así del cielo, no, fue intempestivamente, pero desde luego. Comienza con lluvias cortas o suaves hasta que pues fue subiendo, 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 hasta que se volvió una tormenta. Ellos en ese momento han podido decirle al Señor, Maestro, parece que esto está complicándose o que va a suceder algo, ayúdanos, claro. Pero ellos esperaron que pasara el tiempo para de una manera incorrecta finalmente buscar a Jesús de una manera incorrecta. ¿Qué hace el Señor ante esta incorrección, hermanos? Ante esta difícil situación, ante este miedo, ante esta altiva forma de buscarles. Marcos 4:39 nos dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él hubiera podido decir, ¿por qué me despiertan de esa manera? Muéranse. No. Se levantó, reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este milagro, hermanos, revela dos cosas, la humanidad y deidad del Señor Jesús. Él dormía en la popa de la barca, esto es su humanidad, estaba siendo humano. Él habló y el mar se calmó, esto es su deidad, su divinidad, Él es Dios. Mire cómo actúa en este momento, hermanos, como hombre y como Dios en este verso, hermanos, que nos da claridad sobre la forma como actuó nuestro Salvador. Es en este Jesús que descansa nuestra fe, hermanos, en el que habla y las cosas cambian. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? ¿Por qué Él es Dios? ¿Qué pasó en Génesis 1:1? Hágase la tierra. Es el mismo Dios, hermanos. El que está ahí con ellos es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Dice la Biblia en Colosenses, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él. Es el mismo Dios en la tierra. Qué lindo saber que Dios caminó en la tierra, porque Él conoce el dolor, el sufrimiento, el miedo. Él conoce todo esto. Por eso cuando vamos a Él, debemos saber ante quién vamos. De ahí esta gran pregunta, ¿es en este Jesús que descansa nuestra fe o en cuál Jesús o en cuál Dios? ¿Qué trato le damos a Él? ¿Cuándo le buscamos? ¿Qué importancia tiene para nosotros el Salvador, hermanos? ¿Dónde está? ¿Cómo es nuestra fe en Dios? ¿No hay fe suficiente para confiarle en cierta causa? Esta es una pregunta para nosotros. Hay asuntos en el que yo sé que Dios no lo va a hacer o no me va a contestar o Él no puede. ¿No hay fe suficiente para confiarle cierta causa, cierto problema, cierta situación? ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Absolutamente nada.
es imposible para Él. No es suficiente este incidente para confiar en Él. De aquí en adelante, hermanos, ahora que hemos escuchado este mensaje, ¿este es suficiente para aumentar nuestra confianza en Él? ¿Para fortalecer nuestra fe? ¿O vamos a seguir algunos titubeando, buscando por un lado y otro? ¿O este tema, esta respuesta que Él da, esta actitud que Él tiene, nos fortalece o no? ¿O estamos pasando desapercibida la lectura de la Biblia? ¿O lo estamos haciendo con propósito? Esto a mí me fortalece muchísimo saber que Dios tiene esta capacidad, esta paciencia, este amor, porque ahí vamos a ver el amor de Él, hermanos, lo que Él hizo. Marcos 4:40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué tal las preguntas de Él, no? Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Él no les dijo, ¿por qué me llamaron? ¿Por qué no me dejaron dormir? No, ¿qué les pasó? Después de las enseñanzas que yo vengo dando, ¿qué les pasó? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, ellos tenían fe, porque al llamarlo es porque tenían fe. Pero con lo que acaba de decir, ellos quedaron más asustados con lo que acaba de hacer. Entonces Él les pregunta, ¿qué pasó? ¿No están fortaleciendo la fe con lo que están viendo? Eso es lo que les quiere decir, hermanos. Y a nosotros en esta mañana nos dice, en medio de esas pandemias, en medio de todo lo que está, lo que estoy mostrándoles a través de la palabra, ¿no les fortalece? ¿Van a seguir dudando? ¿Van a seguir temiendo? ¿No tenéis fe? ¿No se han fortalecido? Está diciendo el Señor. Estaban asustados por la tormenta y con temor por la presencia de aquel que había calmado la tempestad. Tuvieron dos miedos, hermanos. Uno por la tormenta. Y ahora, como Él calmó la tormenta, les dio mucho miedo. Les causó impacto lo que Él hizo. Es por eso que Él les pregunta, ¿qué pasó? ¿Esto no les alimenta la fe? ¿Siguieron peor con miedo, con susto? Yo creo que a muchos nos ha pasado. Los podemos juzgar fácilmente a los apóstoles, al pueblo de Israel, pero yo creo que más de uno de nosotros, en momentos de crisis sentimental, emocional, económica, física, hemos quedado con la fe en el piso. Tenemos fe y creemos en el Señor, pero ese poco de fe de pronto, por muchas circunstancias, ha quedado en el piso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Acabo de hacer esto con ustedes. Y hoy en día nos está diciendo cómo los he mantenido vivos a través de la pandemia, a través de muchos años desde que los salvé, los he guardado, los he conservado, les he dado trabajo, he dado familia. Claro que han tenido dificultades, han tenido pruebas, pero no han fortalecido la fe con todo lo que yo hice en la cruz por ustedes, con todo lo que he venido haciendo, porque acampo alrededor de todos ustedes, día y noche, no han aumentado la fe. Qué buena pregunta, ¿no? Pese a que los discípulos no despertaron al maestro con buenas palabras, miren esto, hermanos. Es muy consolador el hecho de que Jesús nunca les reprendió por esa dura actitud. Qué amor el de Dios, ¿no, hermanos? Ahora, esto no nos da pie a gritarlo y a sopetearlo y a pedirle favores con escopeta. Pero qué grande es el maestro, hermanos. Lo despertaron de mala forma, pero él se despertó tranquilo. Él es Dios. Ahora, hay personas a las que se les pide un favor y se ponen bravas. Hay personas a las que se despiertan para que coman o se alimenten o para que paseen, para un paseo. Levántese y se ponen bravos por todo. No acuden a un llamado en un momento dado. ¿Cómo respondemos nosotros cuando hay un hermano que nos dice, tengo a mi esposa, mi hijo, mi hija en el hospital, estoy pasando por esta situación? Ah, ¿es problema suyo? No. ¿Dónde está la respuesta como creyentes? Mire esta enseñanza. Aquí hay enseñanza y enseñanza tras enseñanza. Hay veces que por cualquier cosa nos salimos de entre el cuero, salimos del techo pues a reventar. ¿Se despertó furioso por el llamado a sus discípulos? No. Él no se despertó, de lo contrario, yo creo que en el caso de nosotros, ¿cuál es el problema? Y le da el bote a la barca. Y el que nadó, nadó. Pero miren él, hermanos. Eso somos nosotros, ¿no? Menos mal que no somos Dios, ni somos Jesús, pero vea. Él con amor los exhortó, hermanos. Los reprendió, los exhortó. Él no se despertó furioso, hermanos. ¿Por qué estas dos preguntas? ¿Por qué estáis amedrentados? Primero, tenían miedo por la tormenta y ahora con lo que yo acabo de hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no fortalecen esa fe? ¿Por qué no ponen esa confianza en mí? Después de todo lo que han escuchado, después de todas las
las sanidades que han visto, los milagros que he hecho, ¿por qué no confiar un poco más en mí? Ahora que ven, y ellos estaban viendo el portento, ¿no, hermanos? El poder de Dios, calmar la naturaleza, hermanos. Porque es que un médico puede suministrar una medicina para tranquilizar una enfermedad. Un especialista, un psiquiatra puede suministrar una medicina para quitar la ansiedad. Se pueden hacer muchas cosas, hermanos. Se puede colocar un semáforo para evitar que cruce la gente por un lado o por el otro. Pero que alguien venga a calmar el viento y a parar las tempestades, solamente el poder de Dios. Y Él les está diciendo, ¿han visto esto? ¿Por qué tienen miedo? Él les está preguntando, hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante el llamado urgente para ayudar a alguien? ¿Cómo reacciona, hermano, hermana? Cuando alguien nos pide un favor, puede ser tarde, puede ser por la mañana, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede orar por mí? ¿O me puede comprar esto? ¿O me puede traer esto? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien está en una necesidad? ¿De qué manera reaccionamos nosotros? Yo creo que esta es una buena enseñanza, ¿no? Que nos pone a reflexionar, a pensar y a poderle decir, perdóname, Señor, cuando contesto de mala gana, cuando alguien me pide un favor, cuando alguien solicita mis servicios. Perdóname, Señor, porque no sé contestar. Mire cómo contestó él. Él les está diciendo, bueno, yo lo estoy haciendo para que su fe sea fortalecida, hermanos. Ahora ellos, dice la palabra del Señor Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que al viento y al mar y el mar le obedecen? ¿Cómo sería? Ellos habían visto sanidades, ellos habían visto otro tipo de milagros, pero cuando ya vieron esto quedaron completamente anonadados, pero también se van a empezar a convencer ante qué Dios están y cuál es el Jesús que va con ellos en la barca. Luego de semejante prueba, los discípulos comienzan a entender que el poder de Jesús es mucho más grande de lo que hasta ahora habían visto. Ya habían visto sanidades y milagros, pero ya cuando vieron esto, quedaron completamente aterrorizados, hermanos. No solo tiene el control sobre las multitudes que le siguen, los enfermos y demonios, sino también sobre la naturaleza, como en este caso los vientos y las olas. ¿Qué poder de Dios, hermanos? Este es el Dios que nosotros tenemos en la Biblia, hermanos. Hermanos queridos, este es el Dios que está aquí. Este es el Dios en el que creemos en la misión cristiana, mensaje de libertad. Este es el Dios que está en la Biblia, que estamos conociendo todos los días, que tiene un poder incalculable, hermanos, pero también que tiene mucho amor y que nos exhorta a que nuestra fe se fortalezca en este comienzo de año, porque van a venir pruebas, tormentas, tempestades, adversidad en muchas áreas por todo lo que está pasando. Y desde ya el Señor nos está diciendo, no tengan miedo, yo voy a estar con todos ustedes. ¿Cómo vemos hoy a Jesús ante la crisis? Pequeño, ¿vemos más grande la crisis o vemos grande a Jesús? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Más grande que el problema o más pequeño? Depende cómo lo vea, esa es mi fe. Si yo veo a Dios más grande que cualquier problema, mi fe está fortalecida. Pero si estoy tambaleando y no sé si Él pueda, entonces mi fe está tambaleando, hermanos, como tambaleó la de ellos. Porque esto fue muy bueno para hacerles ver que muchas veces uno puede estar bien con Dios, en la Biblia, en la iglesia, pero que de un momento dado a otro la fe queda en el piso, hermanos. ¿Cómo vemos hoy a Jesús ante la crisis que estamos atravesando? ¿Creemos que está en control del universo o no? Porque es muy bueno decir que uno es creyente. Repito, cuando todo está bien. Hay personas que no creen que el Señor tiene el control sobre la pandemia y sobre las que vendrán. Mira, hermanos, Él tiene, ahí lo vimos. Si esto no nos abre el entendimiento, si esto no nos quita la duda, entonces ya tendríamos que un ángel viniera y con plastilina nos enseñara. Pero es que aquí nos está mostrando Él la capacidad, el poder sobre todo lo que se mueve y también el amor sobre su creación. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y debemos afianzar cada día nuestra fe, queridos hermanos. Para meditar. ¿Qué enseñanza esta, hermanos? No es extraño que de repente en el mar de Galilea se levanten inesperadas tormentas, aun cuando ésta pudo haber sido de origen satánico, como les dije al principio. Es muy posible. Sin embargo, esto no es el tema de controversia. De todas maneras sucedió y el Señor aprovechó esta oportunidad para fortalecer sus discípulos. La palabra reprendió
en el verso 39 es la misma que Jesús usó cuando se enfrentó a los demonios allá en 1.25 de este Evangelio de Marcos. De ahí esta opinión que se da. Algunos comentaristas opinan que el enemigo estaba tratando de evitar que Cristo llegara a Gadara, donde liberaría a 2 endemoniados del poder de Satanás. Por eso entonces eh, se presume, digámoslo así, porque no lo dice la Biblia, que es de origen satánico, fue de origen satánico esta tempestad. Pero, como todo un gran vencedor, una vez más queda demostrado que seguirá buscando a los perdidos. Estamos hablando de Jesucristo y podemos tener seguridad que nada podrá impedir que confiadamente lleguemos al otro lado. Si Él dice, vamos al otro lado, es porque vamos a ir, hermanos. Seguimos meditando. Aprendemos varias lecciones en este pasaje. Primero, el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas de la vida. Esto es clave, hermanos. El hecho de estar fielmente caminando, buscándole, orando, meditando, no nos va a librar de atravesar por las tormentas de la vida. Segundo, el Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de amargas o peligrosas experiencias. ¿Por qué sufrimos los cristianos? Porque el Señor lo permite, porque Él está trabajando en nuestras vidas, en todas estas pandemias, Él está trabajando, hermanos. Tercero, o tres, vemos el poder de Jesús sobre la naturaleza, como en anteriores milagros sobre enfermedades y demonios. Estamos viendo el poder del Señor, estamos aprendiendo estos 3, entre otras lecciones, hermanos. Y cuarto, esto debe alentarnos a oportunamente acudir a Jesús en todas las tormentas de la vida, sabiendo que la barca nunca podrá hundirse, porque con Él vamos en ella. ¿Lo cree? Yo también lo creo, hermanos. Y finalmente, luego de una clara enseñanza, Jesús hace la prueba a sus discípulos y fallaron en el examen. ¿Qué dice Santiago 1.5? ¿Hay alguna falta de sabiduría? Cuando vienen las pruebas, pídala al Señor y Él dará abundantemente y sin reproche. Los discípulos fallaron en la prueba, hermanos. Ojalá que nosotros no fallemos. Adán y Eva fallaron en la obediencia, en la voluntad, cuando les dijo que no hicieran esto y ellos lo hicieron. Ellos fallaron en la fe. Yo creo que nosotros fallamos a diario, pero es el momento de fortalecernos, hermanos, para vivir rampantes, contentos, gozosos de que el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo, hermanos. En medio de tanta incertidumbre de comienzo de año, no sabemos lo que pueda pasar en un instante, en cualquier momento, en el resto de año. No lo sabemos, hermanos. Aprendimos que de día y de noche, en todo momento, Jesús está en medio de nosotros, cualquiera que sea la situación, y que debemos buscarlo con reverencia. ¿Qué va a pasar este año? No sabemos. Las noticias son preocupantes. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es el antídoto? Buscar al Señor oportunamente, reverentemente buscarlo. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Eso es el antídoto. Está nosotros apercibidos de su preciosa palabra en oración, en meditación. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles, pero el Señor estará obrando en nuestras vidas. Él es fiel con los que le buscan, hermanos. También hemos sido enseñados a no dejarle para última hora y con clamor en la oscuridad, a no luchar solos, nos dice la palabra, a no despreciar su sabia y oportuna ayuda. Él estaba ahí con ellos y muchos de nosotros damos vueltas y hacemos de todo tipo de maromas y malabares para luego ir al Señor después de que hemos cometido errores, gastado plata y hasta haber lanzado improperios y quién sabe qué tipo de palabras, y al hacer alianzas y buscar quién sabe a quién por solucionar problemas. Y de último, cuando fracasamos, vamos a Jesús, a quien debemos ir primero, hermanos. Por difícil que vengan los tiempos, con tempestades y tormentas, debemos buscar a Dios en todo momento, con la plena confianza de que nunca su barca se hundirá. ¿Lo cree? Repito esto finalmente. Por difícil que vengan los tiempos, vienen difíciles, hermanos, con tempestades y tormentas, debemos buscar a Dios en todo momento, hermanos. No solamente los domingos ni los miércoles, no, hermanos, por la mañana, por la tarde, a la noche, como Daniel, ¿no? Oraba en todo tiempo, hermanos. Debemos buscar a Dios en todo momento con la plena confianza, esa es la fe, de que nunca su barca se hundirá. ¿Lo cree? Yo también lo creo. Nunca. ¿Saben una cosa, hermanos? Con Él vamos a pasar
al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a llevar. Y viene a llevar su iglesia y nosotros, ustedes, yo, somos parte de la iglesia y por eso queremos que otras personas conozcan del Salvador Jesucristo para que también, empezando por nuestra familia, donde aún faltan algunos por salvar, poderlos fortalecer en la fe, contarles todos estos relatos que son ciertos para que ellos puedan creer en el Salvador Jesucristo y acepten la obra del Calvario y partan juntamente con nosotros porque pronto viene el Salvador. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Contemos la obra de Jesucristo para que la humanidad pueda oír de Él. Autoridades, gobernantes, médicos, profesionales, académicos, estudiantes, jóvenes, ancianos, altos, bajitos, ricos, pobres, todos deben recibir el Evangelio. Nosotros debemos predicarlo a todos para que haya salvación. La barca en la que vamos nunca se hundirá. Gracias a Dios por todo esto. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tanto amor y bondad para con nosotros. Permite que esta palabra de Marcos capítulo 4 llegue a nuestros corazones, Señor. Implántala en el poder del Espíritu Santo, porque también dudamos, también tenemos temores, y algunos temores son permanentes, y esto no te agrada a ti. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos levante la fe, que nosotros podamos confiar plenamente en ti, porque vendrán tiempos difíciles, Padre del cielo. Eso dicen las noticias, eso ya lo estamos percibiendo. Pero tú estás ahí con nosotros, Señor, protegiéndonos, guardándonos. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser de testimonio. Los días son malos, dice la palabra. Ayúdanos a no perder el tiempo, a predicar ese precioso evangelio a toda criatura, para que haya salvación, porque pronto vendrás por tu iglesia. Te suplicamos, Dios del cielo, implanta esta palabra en nuestra vida para que se fortalezca la fe, para que esa fe ya no esté tambaleando, para que queden disipadas toda clase de dudas. Ayúdanos, Señor, que esta palabra la podamos tener como rema en nuestras vidas, como dice Santiago, que podamos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, no un domingo más, no un tema más, no una enseñanza más, sino palabra viva al corazón, porque los tiempos son malos y esta palabra nos ayudará a salir adelante y ayudará a otros que la habrán de recibir. Gracias, Padre Santo, que el nombre tuyo siga siendo exaltado por todas partes. Te lo agradecemos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Dejamos el resto de la tarde, el resto de la semana en tu dirección y protección, en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, Dios mediante mañana, el martes estaremos temprano a las 5 de la mañana continuando con el libro de Isaías. Me resta desearles personalmente que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañen siempre.